Dios da a sus hijos el don de discernimiento. Discernir significa básicamente separar una cosa de otra para entender lo que es verdad de lo que no es. Aunque lo parezca, dice la palabra, el espiritual juzga todas las cosas. Nosotros, como dice 1 Corintios capítulo 2, tenemos la mente de Cristo. Discernir en el Espíritu es siempre una obra de revelación del Espíritu. No obstante, además del discernimiento, el creyente necesita ser cada día más lleno de sabiduría. La verdadera sabiduría es la que está puesta en marcha, la que pone en marcha el conocimiento según la voluntad de Dios. Si no se tiene, hay que pedirla a Dios. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 5? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí se nos promete que se nos va a dar sabiduría. Si se la pedimos a Dios, Él la va a dar abundantemente. ¿Qué pidió Salomón cuando el Señor le dijo, ¿qué quieres que te dé? Salomón podía haber pedido de todo, pero no pidió sabiduría para poder juzgar al pueblo. Y el Señor le dije, mira, bien has pedido. No solo te voy a dar sabiduría, te voy a dar todo esto. En estos tiempos finales hay que discernir más que nunca. ¿Por qué nos es tan necesario discernir? Muy fácil, porque dados los tiempos, cuando más nos acercamos al final de esta dispensación, cuando estamos llegando al final de estos tiempos, el enemigo trabaja más con el fin de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, como dice Mateo capítulo 24, versículo 24. Dice la carta de Judas, vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Lo puedes leer en la carta de Judas, en el versículo 17. Judas se estaba refiriendo a Pablo cuando dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Judas estaba aquí mencionando a Pablo. No lo dice por su nombre, pero menciona a Pablo. Pablo era perseguidor, era apóstata de la fe. Judas también se refiere a esas personas que tenemos hoy en nuestra sociedad, que escucharán a espíritus engañadores, incluso falsos profetas, falsos pastores, que escuchan incluso doctrina de demonios. Pablo añade en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que vendrán con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos dice Pablo a Timoteo, hoy nos dice a ti y a mí, a estos evita. Yo aquí puedo entender que esto se trata de presuntos cristianos, presuntos hermanos, pero que por su fruto llegan a mostrar que no lo son de verdad, o al menos están sumamente engañados. Por todo ello, necesitamos discernimiento para saber quiénes son esos hermanos. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Ahora más que nunca es cuando la Iglesia de Jesús debe sacudirse todo el polvo, quitarse la suciedad de encima. Ahora más que nunca, tú y yo necesitamos ser más sabios, debemos ser más prudentes. Acordémonos de esas palabras de Jesús, Mateo capítulo 10, verso 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. A mí hay un programa que siempre me gusta y lo veo aquí en televisión en España, no sé si en América Latina o en Estados Unidos emite, es de Will Frank. Es un español que se dedica a buscar animales
y le da igual encontrarse con una serpiente. Él se pone frente a ella y la coge, la agarra, juega con los animales. ¿Qué hace una serpiente? Una serpiente es prudente, ¿verdad? Una serpiente está siempre en guardia. Una serpiente la intentas coger, la intentas tocar y te ataca. Frank Cuesta lo que hace es prácticamente eso, intentar coger la serpiente, y veo que la serpiente está preparada para morder, para atacar. Incluso cuando va por la parte de atrás, la serpiente se gira. La serpiente es prudente. ¿Y qué decir de la paloma? Sencilla, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto palomas en las plazas? Cientos de veces, ¿verdad? Aquí Jesús nos está comparando con ellas. Nos compara con animales. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y sigue hablando de animales. Sed prudentes como serpientes. Sed sencillos como palomas. Así como Dios tiene sus colaboradores, tal y como leemos en 1 Corintios capítulo 3, verso 9, tú y yo somos colaboradores de Dios. Pero el diablo también tiene sus colaboradores. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios capítulo 3, verso 9. El diablo emplea a sus colaboradores humanos también para intentar engañar y para seducir al verdadero pueblo de Dios. Puedes leer en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 en adelante. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos colaboradores del diablo, a través del engaño, pueden llegar a infiltrarse entre el pueblo de Dios para frenar la obra de Dios. En las últimas semanas lo hemos visto en los personajes bíblicos cuando hemos hablado de Naamán y sus enemigos, como en uno de los momentos los enemigos se querían infiltrar, como si fueran judíos, para destruir desde dentro. Eso es lo que quiere hacer también el diablo hoy en día, en las iglesias. Infiltrarse por medio de falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles. Lamentablemente muchos, a causa de su falta de discernimiento, su falta de rectitud de corazón, son usados por el diablo sin darse cuenta. O dándose cuenta también. El espíritu que debe prevalecer entre los cristianos es el de la verdadera unidad. Y de eso es lo que te quiero hablar, la unidad. Es lo que la Biblia llama la unidad del espíritu. Dice así la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. Aquí hay un mandamiento que existe de parte de Dios para nosotros, que es el de guardar la unidad del espíritu. Somos un solo cuerpo, y esa es nuestra vocación, es decir, nuestro llamamiento. ¿Cuál sería entonces el espíritu contrario al de la unidad? Evidentemente, la división. El espíritu de división. Hay hermanos que solo saben dividir. Y como dice Juan Antonio en su libro Perlas de Sabiduría en traje de faena, hay unos que suman y multiplican en la iglesia, en la congregación, pero hay otros que restan y dividen. ¿Tú en qué grupo estás? ¿En los que suman y multiplican o en los que restan y dividen? La manera más sencilla de frenar la obra de Dios es trayendo división al cuerpo de Cristo. Y esta división, que es la obra del diablo, la transmiten la gente que supuestamente está a favor de la unidad. Tristemente es así. Verás a hermanos que profesan unidad, pero desde dentro dividen. ¿Quiénes entonces? Simplemente aquellos que aparentan lo que es, pero no lo son. Aquellos que se dicen cristianos, pero no viven lo que dicen ser.
No todo es oro lo que reluce, ¿verdad? Famoso refrán. La epístola de Judas hace unos comentarios muy interesantes. Vamos a leerlos. Judas, versículo 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesús. Estas personas que menciona Judas, a propósito, entran en el seno de la iglesia para hacer el daño que Satanás les envía a hacer. Existen otros que no lo hacen a sabiendas y sin embargo son instrumentos del enemigo también para intentar destruir aquello que nos es vital en nuestra fe. ¿Y qué es lo vital en nuestra fe? La unidad en el espíritu. Si una iglesia no está unida, no dura mucho. Si una familia no está unida, esa familia no dura mucho. Si un equipo de fútbol, por ejemplo, no está unido, no van a conseguir los objetivos. No van a conseguir la Liga, no van a conseguir la Copa del Rey, no van a conseguir la Liga de Campeones. Si no hay unidad en un equipo, en un vestuario, pocos resultados positivos van a conseguir. Cuidado con los que dividen. El apóstol Pablo hace una clara advertencia a todos aquellos que son divisionarios. Lo puedes leer en 1 Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿No te has hecho la pregunta de por qué Pablo hablaba así? Es muy fácil. Yo puedo entender que en la iglesia esta de Corinto existía ese espíritu de división. Había hermanos que dividían. Lo eran debido a su extrema inmadurez. Otros porque buscaban lo suyo propio. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3, verso 1? Habla de los inmaduros. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Es decir, que en esta iglesia de Corinto había celos, contiendas, disensiones. Eran inmaduros todavía. Se les estaba dando la leche. Los cristianos inmaduros manifiestan su inmadurez a través de celos. ¿Cuántas veces hemos mostrado celos ante hermanos, Hermanos que llegan por primera vez a la iglesia y se asientan y a los pocos meses ya están tomando responsabilidades. Y uno siente celos, uno siente envidias, ¿verdad? Yo llevo aquí mucho tiempo, llevo años y sigo en el mismo sitio. Los cristianos inmaduros también manifiestan su inmadurez a través de las contiendas, a través de las peleas, las discusiones, a través de las disensiones, es decir, a través de oposición entre varios sujetos. Dice Santiago, capítulo 3, verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Mira lo que dice Santiago. Esta sabiduría es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Si en tu iglesia hay celos, hay contiendas, hay disensiones, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Y quién dirige eso? El diablo. No son malos a propósito, son inmaduros, pero todavía son llevados por los patrones de su antigua vida. Necesitan dejar atrás su antigua manera de pensar, como dice Romanos capítulo 12. Necesitan librarse de todos esos espíritus inmundos. Nosotros debemos hacer lo propio también. Hay otros hermanos que solo buscan lo suyo. Debe ser doloroso, ¿no?, ver hermanos en la congregación que buscan lo suyo propio, buscan el reconocimiento. ¿Cómo se puede buscar lo que es de Dios
buscando lo de uno. ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Así dice Pablo, dirigiéndose a esos que así procedían en la iglesia de Corinto. Algunos estaban envanecidos, como si nunca hubieran hecho nada malo. Se creían superiores a los demás. Y así lo dice Pablo, 1 Corintios capítulo 4. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Sabes cuál es la clave para ser un hombre que divide? No tener un corazón sano, un corazón recto, un corazón agradable a Dios. Esa es la clave para ser un perfecto divisionario. Pablo lo dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Nota el contexto. Pablo está hablando no de los incrédulos, está hablando de ti y de mí. Está hablando de los discípulos de Cristo, está hablando de los creyentes. El que engaña es engañado. Y en estos días hemos hablado del mayordomo infiel. Ese mayordomo infiel que dijo, mi amo me va a despedir porque no he sido un siervo diligente, ¿qué hago? Voy a engañar, voy a ser sagaz, voy a ser astuto. Voy a perdonar la deuda a ciertas personas para que cuando me despida mi amo, tenga un sitio donde caer. Un mayordomo que engañaba, porque tenía un amo también que era corrupto, que engañaba, por eso el amo le alaba. El amo y el mayordomo eran corruptos, eran engañadores los dos. ¿Por qué se engaña si uno dice ser cristiano? Porque no tenemos un corazón que es recto. Porque buscamos lo nuestro, Busca lo suyo propio. No buscamos lo que es del Señor. Estas son personas que no han rendido de verdad sus vidas a Jesús. Estas personas viven en el espíritu de Saúl. ¿Recuerdas? El primer rey de Israel, el cual buscó lo suyo a lo largo de su vida como rey y nunca lo de Dios. Igual que Sansón. Tú lees la historia de Sansón y en ningún momento Sansón tiene una relación personal con Dios. El Señor le da el poder para tener esa fuerza, pero ya. Dime dónde hay un versículo donde Sansón tiene una relación personal con Dios. En ningún momento. El único momento donde Sansón se dirige a Dios es a punto de morir. ¿Qué hace ese clamor? No sabemos si es un clamor de venganza. Unos dicen que es un clamor de arrepentimiento. Yo lo veo un clamor de venganza. Por eso muchos se preguntan, ¿Sansón fue salvo? ¿Sansón se suicidó? Juzguen ustedes mismos. Pero en ningún momento Sansón tuvo una relación personal con Dios. Al tener un corazón lleno de engaño, son a su vez engañados e incluso llegan a creer sus propios engaños. Estas personas serán siempre usadas por el diablo para traer división. División a la iglesia, división a las familias, división en el trabajo, división en el ministerio. Llevadas por el espíritu de división. Ese espíritu es en realidad una obra conjuntada de demonios especializados dirigidos por Satanás con una meta, la división del cuerpo de Cristo. Resumiendo la reflexión, nos es imprescindible discernir. Dados los tiempos que corren, tenemos que pedir al Señor discernimiento, sabiduría, saber qué hermanos hay en la congregación infiltrados que se dedican a dividir el cuerpo de Cristo. Así como Dios tiene sus colaboradores, el diablo también tiene los suyos. Y muchos de ellos ni siquiera se aperciben de ello. Otros sí. ¿Y dónde los tenemos? En la iglesia. Infiltrados. Así como los verdaderos cristianos, debemos ser solícitos en guardar la unidad del espíritu. Los falsos cristianos hacen todo lo contrario. Traen división a la iglesia. Y el espíritu de división no viene de afuera de la iglesia. Está adentro. Recuerda también que el que busca división busca lo suyo propio. Busca sus propios anhelos, propósitos,
sus propias metas, no busca las cosas de Dios. Tiene un problema del corazón, y ese problema es que su corazón no está sano, no está recto. Estas personas serán siempre usadas por el diablo para traer división a la iglesia. Por eso pidamos al Señor sabiduría, discernimiento para saber quiénes son esas personas. Y luego echarles. No, hombre. Luego orar por ellos, luego confrontarlos, luego exhortarles para ver si cambian. Y si no cambian, pues tendrán que buscar otra congregación. Hoy hablando sobre la división. Pídele al Señor sabiduría, pídele al Señor discernimiento. Radio Solidaria, una radio con